Cada vez aparecen más historias de personas que decidieron construir su casa y terminaron profundamente decepcionadas. Casas que al terminarse se alejaron muchísimo de aquello por lo que habían pagado. Proyectos que en planos y renders prometían una cosa y que durante la construcción terminaron convirtiéndose en algo completamente distinto. Y en los casos más graves, personas que además perdieron dinero entre errores, malas prácticas y trampas dentro de la industria de la construcción. Mi caso fue uno de ellos. Yo construí mi casa con Facebook. Intentaste hacer tu casa y te estafaron. Sí, me estafaron. Me cagaron con la construcción de un galpón. Básicamente invertí todos mis ahorros para generar una jubilación el día de mañana y poder alquilarlo. Estafas en construcción pasan más seguido de lo que la gente cree. Lastimosamente, como les dije antes, no puedo dar nombres por mi proceso legal. Lo que estás viendo en pantalla es la casa que me construyeron, y esta casa cambió el rumbo de mi vida. Llegó un momento en que me cansé de los errores, de descubrir trabajos mal ejecutados, de pagar cosas que después había que corregir y de encontrar una mala práctica detrás de otra. Esta imagen que estás viendo en tu pantalla fue la que un día me hizo reflexionar por completo y me animó a detenerme porque lo que estaba viendo para nada me gustaba. Así que tomé una decisión bastante radical. Detuve la obra y me fui a estudiar arquitectura. Quería entender exactamente qué es lo que estaba pasando. Quería aprender a leer una estructura, los cimientos, comprender una planta, estudiar proporciones, circulaciones, iluminación, ventilación, materiales y todos esos elementos que determinan la calidad de una casa. Años después, regresé a esta misma obra, pero esta vez regresé como arquitecto. Y quiero comenzar precisamente por esta imagen que estás viendo. Quiero compartirte la transformación, qué es lo que hasta ahora hemos hecho partiendo de este punto. Y después te mostraré cómo se ve esa decisión en un proyecto y cómo terminó construida en la vida real. El Gran Paredón. Cuando tomé esta fotografía todavía carecía de las herramientas para explicar técnicamente todo lo que estaba viendo. Pero la sensación era muy clara. Esta fachada me disgustaba profundamente y hoy puedo entender por qué. Prácticamente teníamos un gran paredón, un plano extremadamente largo y pesado, con muy poca profundidad y casi toda la masa de la construcción estaba concentrada sobre una misma línea. La puerta principal era diminuta frente a la escala de ese paredón y tenía muy poca jerarquía. Además era insegura y poco útil porque prácticamente nada cabía allí. Además, necesitábamos ascender al segundo piso y ¿qué crees? No había manera de llegar allí porque no había espacio para una escalera, así que todavía teníamos que resolver la circulación vertical. Primero vamos a limpiar visualmente la imagen para poder trabajar sobre ella. Así se entiende un poco mejor el problema. Te voy a mostrar todos y cada uno de ellos. Lo que tenemos es una horizontal extremadamente dominante. Esto no tiene armonía, no tiene ritmo, no tiene repetición, no tiene profundidad, no tiene sombras, no tiene absolutamente nada. Así que decidí empezar precisamente por aquí. La orientación es sureste y por eso impacta tanto el sol allí y es un calor infernal. Y precisamente por eso es una fachada totalmente ciega, salvo por esa pequeña grieta por la cual entra algo de luz y ventilación. Pero realmente ese, aunque no lo crean, no es el problema. El que sea una fachada ciega es un acierto. Lo que tenemos que resolver primero es cómo llegar a la segunda planta y después cómo vamos a ventilar e iluminar toda la casa aún con esa fachada ciega, que lo vamos a resolver. Lo primero que tenemos que hacer es demoler este muro para crear un hueco que nos va a permitir allí resolver el tema de la circulación vertical. Allí vamos a colocar una escalera y por lo tanto nace un cubo de escalera. Cambia inmediatamente la percepción de la fachada porque aparece profundidad por primera vez. Ahora sí, empezamos a construir diferentes planos y al mismo tiempo resolvemos una necesidad fundamental: conectar el nivel inferior con el segundo piso. Como ven, no estamos diseñando fachadas, estamos diseñando espacios, recorridos, seguridad y utilidad.
Si nosotros diseñamos el interior, el exterior se va creando solo. Después llevé esta pieza un poco más lejos. Quería que el cubo de la escalera participara también en el comportamiento ambiental de la casa. Por su altura, este espacio permite aprovechar el ascenso natural del aire caliente. Incorporamos tragaluces con ventilación para favorecer la extracción. El cubo ahora empieza a trabajar como una chimenea térmica. También incorporamos cristal Sol-Lite en la cubierta para introducir iluminación cenital sin que nos llegue directamente el rayo del sol. Y este principio se va a repetir muchas veces durante el proyecto. Procurar que una intervención resuelva más de un problema. Instalaciones expuestas. Aunque no lo crean, quienes instalaron el aire acondicionado dejaron los ductos y las mangueras por fuera de la fachada. Las instalaciones forman parte de cualquier edificio y necesitan rutas perfectamente planeadas, cosa que aquí no estaban. Así que la solución fue construir una columna en el extremo lateral izquierdo de la casa. Es una columna de instalaciones. Dentro de ese nuevo elemento pudimos concentrar las instalaciones y conducirlas verticalmente a la azotea. Sí recuperamos la limpieza visual del frente, pero al mismo tiempo una necesidad técnica terminó convirtiéndose en un nuevo elemento compositivo. En la parte superior construimos también un pretil y detrás de él van a quedar ocultos los equipos de condensación del aire acondicionado, los tragaluces y la antena del internet satelital. Una azotea acumula inevitablemente una gran cantidad de infraestructura técnica y desde la calle queríamos conservar una silueta limpia. Todavía quedaba un gran plano horizontal en el centro, así que incorporé un segundo elemento vertical. Su función es dividir visualmente la longitud del paredón, introducir ritmo y generar una pausa dentro de toda esa horizontalidad. Más adelante este volumen se convertirá en una pieza mucho más escultórica si la revestimos con piedra laja galarza. Y ahora viene un aspecto muy importante. Vamos a dignificar el acceso principal. La puerta original tenía una escala muy reducida para una casa de estas dimensiones y además había un problema de funcionalidad. La dimensión de una puerta tiene consecuencias directas sobre la manera en la que utilizamos una casa, así que decidí ampliar considerablemente el acceso. Pero cuando comenzamos a trabajar en esta zona apareció un hallazgo mucho más serio. El castillo de confinamiento de aquella pequeña puerta carecía de una correcta vinculación estructural. No estaba apoyado ni a cimientos ni a alguna trave. Además descubrimos que este pequeño volado necesitaba un refuerzo adecuado para soportar las cargas de la planta superior. Así que la corrección del tamaño de una puerta se convirtió también en una intervención estructural. Incorporamos 2 grandes traves de refuerzo y una trave continua de extremo a extremo. Esta misma intervención nos dio además la oportunidad de crear aquí un pequeño cuarto de máquinas. Dentro concentramos el hidroneumático y los centros de carga eléctrica. Más adelante quedarán ocultos detrás de las puertas de aluminio tipo louver que permiten la ventilación y mantienen el acceso disponible para mantenimiento. Así liberamos el garage de equipos e instalaciones dispersas y concentramos todo en un lugar específico. Una intervención que comenzó con una puerta demasiado pequeña terminó resolviendo acceso, estructura, instalaciones y orden. Aquí quiero detenerme un momento porque hay una idea que explica prácticamente todas las decisiones que vienen a continuación. En la séptima fachada no diseñamos fachadas, diseñamos emociones, diseñamos recorridos, diseñamos seguridad, diseñamos utilidad. Y la fachada siempre es la consecuencia de todos esos diseños, porque todas las decisiones exteriores siempre deben tener un origen interior. La belleza empieza a surgir como consecuencia. El pórtico y los muros gruesos. Aquí incorporé un recurso que después repetí en diferentes puntos del proyecto. Muros dobles y muros triples para aumentar considerablemente su espesor. Pero esta decisión honestamente no se me ocurrió a mí, está inspirada en la arquitectura tradicional de las haciendas locales. Estamos dentro de la ruta de haciendas de este estado y me interesaba recuperar parte de esa sensación de masa, profundidad, solidez, resguardo, pero reinterpretarla desde una arquitectura contemporánea. En algunos puntos del portón tenemos muros de aproximadamente 60 centímetros de espesor. Y ese grosor produce carácter, pero además produce utilidad. El acceso a nuestra casa está compuesta de un portón y un pórtico, porque lo que deseé fue crear un recorrido en lugar de tener una puerta franca.
Aunque sea un espacio pequeño, la casa se va descubriendo poco a poco. Durante este pequeño recorrido nos acompaña además una jardinera con vegetación abundante. Y sobre nosotros aparece una losa de techo que decidí deliberadamente hacerla a una altura contenida. Quería generar una sensación de compresión espacial. Primero entramos bajo una escala pequeña y protegida. Después avanzamos hacia el garage y finalmente llegamos al interior de la casa, donde las alturas comienzan a crecer. Pero al ingresar tenemos estos nichos donde vamos a colocar una maceta en forma, bien hecha, etc. Mi portón oxidado, las vigas que servirán después para colocarle un toldo. Toda esa humedad que ustedes ven es porque detrás se colocó mortero y el mortero es fantástico para absorber la humedad y generar salitre. Y existe también una lectura simbólica que me interesa mucho y que aparece en distintas tradiciones orientales. El trayecto hacia nuestros objetivos rara vez es completamente lineal y eso lo quería reflejar en el proyecto. El gran espesor del muro nos permitió integrar aquí un postigo. En lugar de incorporarlo a la puerta principal o simplemente omitirlo, lo colocamos directamente dentro del muro contiguo. Esta pequeña abertura nos permite recibir paquetería o atender a alguien manteniendo cerrado el acceso principal. Es una solución sencilla y muy útil desde el punto de vista de seguridad. Y una vez más vuelve a demostrar la idea anterior. El espesor del muro aporta carácter, pero también empieza a generar funciones. Dentro del garage diseñé también un recorrido cubierto. Aquí preferí utilizar vigas de madera en lugar de una losa maciza. Sobre estas vigas podemos instalar una malla sombra que proteja el vehículo y conserve una cubierta visualmente ligera y ventilada. Pero también la madera introduce una materialidad cálida. Detrás del muro de acceso del pórtico generamos un segundo espacio mucho más resguardado y prácticamente hecho a medida de nuestras dos motocicletas. Por la parte interior incorporamos además nichos para vegetación, porque la misión es que ninguna de estas soluciones se sienta como un parche, sino que toda la casa se sienta como una unidad. Ya tenemos preparada la iluminación, disculpen ahorita que hay desorden, esto es porque hoy precisamente trabajaron en la instalación de muchas cosas. Todo eso que ustedes ven chorreado obviamente desaparecerá. Vamos a impermeabilizar todo muy bien, vamos a colocarle su cantera y este espacio va a cambiar. Después empezamos a incorporar el paisaje poco a poco y aún sin terminar. Esta parte todavía está en proceso. Lo que vemos aquí son algunas pinceladas del resultado posible. Pero quiero aprovechar esta imagen para compartir una de las lecciones más valiosas que me dejaron estos años de estudio y práctica de arquitectura. La arquitectura debe ser bella incluso antes de los acabados. Si las proporciones funcionan, si los volúmenes están bien articulados, si la luz cae correctamente sobre los muros y si la vegetación está bien integrada, la casa empieza a producir sensaciones con muy pocos recursos. Aquí prácticamente tenemos una jabelga color arena y vegetación. Y cuando comparamos este momento con la fotografía original, la percepción cambia radicalmente. La casa se siente más serena, más cálida, más habitable, más viva. Por eso en arquitectura solemos decir que cuando sientas que a tu casa le falta algo, seguramente lo que necesita es una capa vegetal. La vegetación completa la arquitectura. Hay además un detalle que casi desaparece a simple vista. Tanto el pórtico como el portón incorporan jardineras ocultas en sus coronas perimetrales. La intención es producir la sensación de que la vegetación nace de la propia arquitectura. Las plantas empiezan a desdibujar la parte superior de los muros y la masa construida adquiere una condición mucho más viva. Para conseguirlo tuvimos que resolver también la parte técnica. Estas jardineras cuentan con riego automático y con sistemas de desagüe para manejar correctamente el agua. Hasta este punto, tampoco hemos utilizado pintura para construir el carácter de la casa. La materialidad sigue siendo esencialmente pétrea. La jabelga, la piedra, los agregados y las diferentes texturas mantienen una relación muy directa con el suelo y con la tierra. Me interesa trabajar de esa manera. Pocos materiales bien utilizados, calidez producida por la materia, la profundidad, la sombra y la vegetación. Después aparecen el portón, el postigo y las puertas. Estos elementos fueron fabricados en acero y sometidos a un proceso de oxidación cuidadosamente controlado. Buscamos una pátina rica en variaciones, profundidad y carácter. Y finalmente llegamos a la capa intangible. Aquí integramos ya la iluminación.
Durante el día prácticamente desaparece, pero está integrada sutilmente al suelo y a distintos elementos de la construcción, y cuando cae el sol empieza a revelarse. Para ello elegimos y preferimos iluminación indirecta, cálida y contenida. La luz asciende desde el piso, baña los muros y alcanza la vegetación, que permite que las propias sombras expliquen la profundidad de la fachada. Los relieves aparecen con más fuerza. Los espesores y todas las capas que fuimos construyendo son ahora realzados por la luz. La sombra revela la profundidad y aquí resulta especialmente evidente todo el camino recorrido. Aquel gran paredón desapareció por completo. Y al final, y solo al final, y totalmente opcional, tenemos la piedra. Aquí elegimos piedra laja galarza y la utilizamos de una manera muy puntual. Quería aportar textura, calidez y ritmo, pero en lugares muy específicos, manteniendo siempre a la arquitectura como protagonista. Y aquí también existe una decisión de presupuesto y de cuidado de los recursos. Yo jamás diseñé una fachada como una imagen. Fui diseñando una escalera, un acceso, recorridos, ventilación, iluminación, seguridad, instalaciones, sombra, vegetación, espacios para vivir mejor. Esta fachada es el resultado de todo eso. Esta casa se convirtió en uno de mis ejercicios más importantes de arquitectura porque me obligó a pasar de la intuición al conocimiento. Finalmente tuve que adquirir las herramientas intelectuales para corregirlos. Y quizá esa sea una de las cosas más valiosas que puede darnos el conocimiento. Regresar a un problema que alguna vez nos superó y descubrir que ahora tenemos la capacidad para resolverlo. Desde luego que estos ya son los avances. Esta ya ha sido una transformación. Esta fachada no es lo que ven ahora. Esta fachada era esta. Esto se va a ver muy bonito, ya lo verán. Esta fue mi fachada, la primera que tuve que aprender a corregir. Y ahora, si ustedes lo desean, podemos hacer lo mismo con los espacios que ustedes me envíen. Si tú quieres que te ayude a transformar tu espacio, simplemente envíame 5 fotografías y haré un episodio con los mejores casos para corregirlos. Todo esto gratis. Es mi manera de corresponder. Si decides, aquí en la descripción te dejo el link y con muchísimo gusto te puedo ayudar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de La Séptima Fachada.